Se abre una nueva cita con la fuerza de los argumentos. Recuerden que este es el programa de opinión de la Rectoría de la Universidad de Antioquia, que se hace en el Departamento de Servicios Audiovisuales de la Universidad con el apoyo del Instituto de Filosofía, la Facultad de Comunicaciones. Bueno, estamos hablando hoy, o vamos a hablar hoy de cómo la Organización de Naciones Unidas ha citado un foro, el 6º Foro Mundial por el futuro urbano mundial, que se va a hacer en la primera semana de septiembre de este año 2012, y entonces se han empezado a organizar y ya han transcurrido una cantidad de foros regionales, y Colombia prepara entonces un foro nacional, para lo cual le hizo una cantidad de esos encuentros. Pues bien, ese pensar sobre el futuro y sobre el futuro urbano tiene sus implicaciones, entre otras cosas porque se va a la especulación o a la ciencia, y entonces para que nos cuenten de qué se trata, cómo hacerlo, de qué manera sacarle bastante lección y aprender nuevas estrategias para el país, nos acompañan 3 personas que están muy enteradas y al frente de la situación. Pues delegado por las Naciones Unidas está con nosotros el doctor Gustavo López Ospina, ustedes lo han visto en unas 2 o 3 ocasiones en el programa, economista de nuestra universidad, egresado también distinguido por la universidad y que ha estado tras la organización de este gran evento en el país. Doctor Gustavo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Eduardo. Muy contentos de participar nuevamente en tu programa o en este programa de la Universidad de Antioquia, que tanto éxito viene teniendo ya 7 años. Ya vamos a cumplir los 8. ¿A los 8? Ya vamos para los 8. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, está también con nosotros una investigadora, ella es profesora emérita de la Universidad Nacional, arquitecta de la propia universidad, y en este momento mantiene su investigación y su contacto permanente con la Escuela de Estudios del Hábitat de la Universidad Nacional. En una ocasión anterior o 2 también estuvo con nosotros. María Clara, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Eduardo, pues a ti por mantener este programa también. Muy amables. Bueno, y sí les debo presentar a la persona nueva que está con nosotros, hombre, debutando en la fuerza de los argumentos. Él es Diego Restrepo Izaza, abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana con especialización en Derecho Inmobiliario, y hoy es el director del Instituto Social de Vivienda y el Hábitat de Medellín, ISVIMED. Diego, muchas gracias por acompañarnos, hombre. Eduardo, muchas gracias y esperamos hablar un rato. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la gracia de hablar del futuro, hombre? Eso no se vuelve como especulativo. A ver, planteémoslo desde el punto de vista internacional, ya que mencionaste el 6º Foro Mundial. La idea de estos foros mundiales nació hace unos 10 años, al ver las Naciones Unidas, ONU Habitat, la agencia que se encarga de este tema, en Nairobi, que era necesario empezar cada 2 años a discutir mundialmente las grandes temáticas de lo urbano. Se inició entonces como en el 2002 el primero, y ahora se tiene en septiembre en Nápoles, en Italia, el 6º Foro Mundial. Este 6º Foro Mundial habla de el futuro de lo urbano y el futuro de las ciudades. Cuando hablamos de futuro se está poniendo como un límite en el tiempo, es decir, 2050, 40 años adelante. Para muchos 40 años es demasiado, para otros que están en grandes proyectos y en grandes intervenciones dicen 40 años no es nada, se hacen muy pocas cosas importantes. Sobre todo los que ya no los hemos gastado. Sobre todo los que nos hemos gastado. Bueno, pero ¿por qué es importante, como dices tú, hablar de futuro? En 2 palabras. Hoy en día hay una serie de elementos que nos obligan, no es que es una diversión hablar del futuro, estamos obligados a pensar más allá del hoy, porque estamos muy acostumbrados, es casi que cuando nos levantamos en la mañana a pensar en lo que nos pasó ayer, y que lo de ayer nos mueva un poquito el día y nos lleve hacia el final de la tarde a dormir. No, hay una serie de elementos muy preocupantes. Primero, el crecimiento demográfico. Vamos en el 2040 a 9.000 millones de personas. Ya toda la región de Asia está saturada, no hay espacio. Un segundo gran elemento es la crisis alimentaria. Y eso nos pone en relación en el debate entre lo urbano y lo rural. Hay que buscar unas conexiones y articulaciones fuertes ahí. Está todo el tema del agua. Hacia el 2040 la humanidad necesitará producir 50% más de alimentos de lo que produce hoy. Y casi lo mismo se dobla en exigencia en agua.
lo mismo que en energía. Entonces, cuando tenemos esos datos tan exigentes, es necesario decir, hombre, ¿dónde están las hidroeléctricas? ¿Dónde está el tratamiento del agua que va a alimentar esos 3.000 millones más de personas que vamos a tener en nada? Que nos exige crear una treintena de ciudades de varios millones de habitantes de hoy en 30 años. O sea que hablar de futuro no es un juego, es una necesidad urgente que se plantea a nivel de escala nacional, mundial, pero sobre todo a nivel de familia, de las personas que nos están escuchando en este momento en sus casas. Yo diría que el mensaje que yo diría al iniciar este programa es: preocúpense. Las cosas están más difíciles que lo que las estamos sintiendo de vez en cuando. Y como la mayoría tienen hijos, cuando hablamos de futuros es el tipo de vida que les vamos a dejar a ellos. Y por lo tanto es esa responsabilidad ética con las nuevas generaciones. No es solo calentamiento global en abstracto, sino que es que hay que mirar. María Clara, sí, ¿cuál es la gracia de hablar del futuro? Nosotros hemos hablado en un proceso que tenemos que lo llamamos construcción social del hábitat con las comunas 1, 8 y 2, de la necesidad de construir horizontes de sentido comunes. Entonces, un segundito, la 1 nororiental, Comuna 1 es Santo Domingo, Comuna 8 es Villahermosa, que comprende toda la parte de Villatina hasta la Sierra, Villaturbay, y Comuna 2 es Santa Cruz, que es la parte de abajo de Santo Domingo. ¿Sí? Gracias. Y en esas tres comunas, trabajando pues con las comunidades en un proceso muy bello que no me puedo quedar contándolo porque ese es otro programa que vamos a hacer un día, ¿cierto? Veíamos la importancia de construir un horizonte de sentido común. O sea, claro, hablar de futuro puede ser especulativo, puede ser demagógico, que es lo más peligroso. Y yo creo pues que Gustavo comparte conmigo el temor que tenemos con todos los pronunciamientos de miles de conferencias mundiales, donde finalmente quedan un montón de cosas dichas, pero quedan en la demagogia. Sí, entonces, si nosotros no logramos que de conjunto todo un sistema social, un tejido social se comprometa con un horizonte de sentido, difícilmente podemos construir un futuro. ¿Sí? Entonces, dejémoslo ahí. Bueno, pero perfecto, enseguida hablamos del horizonte del futuro. Sí. Adelante, Diego, ¿cuál es tu idea? A ver, Eduardo, yo creo que las ciudades, si se hubieran pensado, serían muy diferentes. Entonces, yo digo, no veamos al 2050, sino ubiquémonos 30 años antes. ¿Qué tal que hubiéramos hecho este tipo de foros hace 30 años? ¿Dónde estuviéramos hoy? Entonces, yo creo que sí sirve plantearse el futuro. Yo creo que muchos de los errores que hoy se cometieron y que tratamos de corregir y que están presentes en el día a día de la ciudad, no se hubieran cometido si realmente nos hubiéramos puesto juiciosos a planificar y a diseñar las ciudades. Bueno, vamos entonces a coger por partecitas. ¿Qué significa hacer un foro? ¿Por qué no es un congreso? ¿Por qué no es una reunión, un sínodo? Yo no sé qué tipo de intercambio, pero ¿qué es lo que lleva a que no se quede en foro? Porque uno le dicen foro y es que todo el mundo lleva un trabajito, lo defienda y sale para la casa y todo el mundo se quedó tranquilo. Es un foro mundial, va a tener, como quien dice, carácter obligatorio, va a sacar conclusiones, lo que salga y es obligatorio, ¿o qué pasa con ese tipo de foros? Está muy bien que hagamos esa distinción. Una conferencia mundial, por ejemplo, Río +20, se va a pasar una semana después del Foro Nacional Urbano aquí en el mes de junio en Río de Janeiro. Correcto. 20 años después de que los gobiernos se juntaron en Río en 1992 y sacaron una serie de perspectivas, firmaron unos acuerdos y convenios. Ese tipo de conferencias mundiales promovidas por las Naciones Unidas tienen un valor jurídico, normativo para el mundo entero. Y ahí el desgaste está en que 2 o 3 años antes de cada conferencia de esas mundial, los gobiernos y participantes por los gobiernos negocian una palabra, un artículo y se quedan años discutiendo una frase. ¿Me explico? Pero lo que importa es ponerse de acuerdo en unas normas y en unos principios. O sea, pues no a lo Belisario, sobre lo fundamental. Sobre lo fundamental. Muy bien. Para no alargarnos, porque hay muchas figuras, entremos al foro. Sí. Foro es un espacio en donde Naciones Unidas, como dice el representante de Naciones Unidas aquí de Hábitat, dice, Naciones Unidas sirve la mesa, pone el mantel e invita
a los actores principales. Entonces, ¿quiénes están en un foro de esta naturaleza? Están los empresarios, está la academia, están los actores sociales, las redes sociales, las gentes de comunidad, están los gobiernos, están los financistas, están los políticos, los parlamentos, están todos en la mesa. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de identificar las grandes necesidades, los problemas fundamentales, los recursos existentes, las potencialidades existentes, las innovaciones en camino, los laboratorios experimentales que hay, los proyectos exitosos que hay que pueden repetirse en otras partes, los errores, las ilusiones que cometemos tan permanentemente, las posibilidades de financieras, etc. Entonces, cuando están todos los actores, todo esto sale. Pero no hay la obligación de ponerse de acuerdo en nada, sino es compartir conocimientos, compartir metodologías, compartir proyectos, compartir instrumentos, compartir resultados, compartir recursos, compartir voluntades y decir, vamos juntos, de manos dadas, a solucionar los problemas del mundo, y cada uno vuelve a su sitio y sabe que en el otro extremo, en otro continente, hay gentes preocupadas de lo mismo. Entonces nos damos la mano utilizando los medios tecnológicos y vamos andando. Entonces, pero no hay obligaciones. En eso consistiría el horizonte de sentido, en que haya una especie de convergencia de opiniones, aunque sean divergentes. El horizonte de sentido de un foro probablemente sí, ¿cierto? Pero la imaginación de un futuro es de la gente que está en un territorio y que está propendiendo por qué va a ser en el futuro de ese territorio, ¿sí? Ahí es donde se tiene que hacer realmente un acuerdo de sentidos, ¿sí? Correcto, y entonces cuando uno empieza a darse cuenta, por ejemplo, en que en el trasfondo de las ponencias, en el conjunto de pensadores, no hay siquiera coincidencia en qué es lo que entienden por progreso, qué es lo que entienden por urbano, qué entienden por rural, cuando hay una especie de polisemia con respecto a, o de multiplicidad de sentidos, un documento de esos o un mandato de esos o un documento de congreso de esos, ¿para qué nos sirve? Como dicen, básicamente sirven para que cada uno se cree una idea de meta hacia dónde llegar y llevarla con la comunidad. O sea, como dice María Clara, la comunidad es la que debe tomar la decisión hacia dónde va. Y quienes estamos en un momento en un cargo público son los líderes de la comunidad hacia los cuales va dirigido también el foro para que lo escuchen. Ellos tienen que aprender de esas experiencias para construir en conjunto. O sea, no es una imposición, es una construcción de conjunto y de que les pongan las barajas en la mesa y escojan la mejor carta que les parece. Bueno, yo creo que ese es el sentido grande del foro. La idea sería, es entonces poner a la gente a trabajarle por lo menos al porvenir y trabajarle con base en unas iniciativas que vienen, que van llegando y que se postulan. Este que habla de futuro urbano, ¿es porque solo se piensa lo urbano en su dimensión citadina o es porque lo urbano ya se puede pensar también en relación con el campo, como una región o como algo distinto? Mira, hay gentes que todavía aquí en esta misma ciudad, que tienen el poder en la mano, no entienden qué es urbano. En estos días me reunía con alguien y me dice, yo no entiendo lo que es urbano. Y le digo, maravilloso. Pero si nosotros vamos a la historia, hace miles de años, observamos que la noción del urbano viene desde muy atrás. Si nosotros nos vamos a Atenas, si venimos aquí a nuestras, hace 500 años, Teotihuacán, aquí en los Andes también, vemos que había una noción del urbano muy concreta. Y que esa noción del urbano se construía con un aporte social, había una construcción social que aparecía de la observación de la naturaleza, de la observación de las necesidades de la sociedad, y desde esa observación, no desde la racionalidad, que es lo más interesante, porque es que Europa y toda la ciencia que tenemos se ha desarrollado desde una racionalidad. Aquí nosotros tenemos un aporte a la humanidad desde la civilización de aquí, pero es desde la observación. Y esa es la gran distinción, y eso ha dado, ¿qué? La posibilidad de hacer tejido en la sabiduría, tejido social, tejido para responder a los problemas diarios, etc. Entonces, la noción de urbano viene desde siglos. Toda civilización tiene su origen en esa misma noción, porque es cuando el ser humano se asienta y va con otros,
construyendo, intercambiando, viene esa noción, hasta hoy. Lo que pasa es que en el transcurrir de los años, de estos miles de años, pues dependiendo de cada época, dependiendo de cada siglo, lo vemos, ha habido, digamos, unos grandes saltos cualitativos. En algunos momentos no hemos pensado, la revolución industrial nos condujo a miradas muy fregadas, el siglo pasado, donde hubo guerras, etcétera, nos introduce unas nociones de lo urbano y de las ciudades muy complicadas, y hoy en día, para llegar a rescatar de nuevo una noción del bien vivir y del vivir, que también es muy discutible qué es, y podríamos llegar allá porque María Clara lo acaba de plantear, entonces tenemos que hacer un gran trabajo de cambio de pensamiento, de profundizar en lo humano. Estamos obligados a volver a humanizar lo humano y a humanizar lo urbano y a humanizar las ciudades, porque es que dejamos de entenderlo y particularmente dejamos de creer en el ser humano. Si nosotros fuéramos capaces de volver a creer en el ser humano y partiéramos de esa premisa, haríamos muchísimas cosas. Pero como no creemos, entonces, desde las instituciones existentes, empezamos a dar órdenes y empezamos a interpretarle la vida a todo el mundo y empezamos a afilarlos y empezamos a usar los recursos mal y empezamos a equivocarnos. Entonces es una acumulación de errores. Nos volvemos anónimos. En una masa de cemento. No, a mí me parece que uno de los grandes equívocos es tratar de entender el territorio separado. O sea, lo rural y lo urbano, como dos realidades totalmente independientes, o sea, no porque lo digan los que están estudiando lo ambiental, pero es que es indivisible. Yo he objetado mucho la noción de ciudad-región, porque me parece que es muy pretencioso que una ciudad pretenda atribuirse la condición de región, pero en cambio creo que hay muchas regiones urbanas. No podría decir yo que el Amazonas es una región urbana, ni que de pronto los llanos orientales, pero sí estoy segura de que el Caribe colombiano en toda su costa es una región urbana. O sea, hay un tejido de relaciones fuertemente atravesados por los intercambios de la cultura urbana, de la economía urbana, de las dinámicas productivas y también de deterioro urbano, pero allí está fuertemente marcado, digamos, esta vida. Y obviamente, ¿quién va a negar que Urabá tiene una connotación fuerte del urbano, cuando tenemos allí pues Apartado, Carepa, Turbo, todo lo que ya sabemos? Es un sistema de relaciones entre pequeños y no tan pequeños municipios que configuran unas relaciones a propósito del verano, pero de muchas cosas, ¿cierto? Entonces ese es un equívoco que creo que ha puesto en enemistad muchas veces los ecólogos con los arquitectos y urbanistas, porque además los arquitectos y urbanistas poco sabemos de eso, qué pena con mis colegas, ¿cierto? Pero poco trabajo hemos hecho sobre la ruralidad, o sea, no se ha estudiado lo que es un sistema de vida rural, un sistema de hábitat. ¿Y la ruralidad cómo la vemos? La vemos como el problema forestal, el problema ambiental, el problema del conflicto rural, pero no lo vemos como hábitat. Cuando no se le mira como lo atrasado, lo incivilizado, lo retro, que entonces de lo que hay tenemos que olvidarnos y venir a la ciudad para ser modernos y estar en lo último, como adelantados. Ahí inclusive el mismo sistema es equívoco, y el mismo sistema es equívoco al, por ejemplo, y dividir el tema de la solución de vivienda campesina, se la asignan al Ministerio de Agricultura, y el tema de solución de vivienda urbana se la asignan a la Ciudad y Territorio, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Entonces desde ahí hay un equívoco, es no entender de verdad como no un eje de territorial, como dice María Clara, sino que es un eje transversal. O sea, hace 4 años, cuando Medellín decidió invertir en el tema de las autopistas de la montaña, creo que la discusión no duró una semana de que la necesidad de que Medellín pensara de invertir recursos fuera de la ciudad es importante. Creo que de entrada fue una pelea que nadie fue capaz de decir, es que hay que invertir en esto. Pero usted, Diego, se me está adelantando para el segundo segmento, entonces vamos a unos mensajes y retornamos. Saber para decidir y argumentar para saber, es lo que estamos haciendo en La Fuerza de los Argumentos, hoy con el tema del Foro Mundial por el Futuro Urbano, también del Foro Nacional que va a ser en el mes de junio, y
poniendo en consideración eso de pensar el futuro, pensar la ciudad, pensar el campo. Bueno, ya hemos dicho como los elementos básicos de esas diferencias de conceptos. Ahora miremos qué es lo que en un país como el nuestro puede hacer uno con el futuro cuando hay políticas de Estado que son como más hacia el pasado. Hay un tema y es, gracias a Dios, vamos a hablar de Medellín y el territorio pues como tal yo no creo que gracias a Dios es porque usted es de bolivariano. No, en parte sí. Es que estuvo con él hace un rato. Yo pensé que era que estaba ya dirigiendo el Estado colombiano. No, para nada. Pero digamos que gracias a Dios estamos en Medellín y Medellín ha tenido un ejercicio muy interesante en el tema de planeación. Los planes de desarrollo local de cada una de las comunas y corregimientos de los 21 territorios de Medellín han trazado una ruta muy de planificación. Y no es únicamente de planificación desde el punto de vista de la solución específica para el barrio, sino que están con retos importantes donde inclusive ellos dicen se nos estamos quedando corticos de recursos. O sea, porque ya están pensando en temas de solución de generación de empleo, de tejidos sociales, de planificación del territorio, de cómo recuperar daños ecológicos en ciertos territorios. Entonces, para mí el tema de la planificación de la institucionalidad sí tiene una fuerza muy importante a nivel del municipio. Y eso se ha traducido también a nivel de la región, del mismo departamento. Entonces, esos procesos de planificación local que inclusive llevan a repensar instituciones como el presupuesto participativo, donde no es la solución del andén, sino es la solución de la educación para una comuna o un corregimiento. Ya es un tema de que la ciudadanía sí se ha apropiado de esos conceptos de planificación urbana. ¿Y en relación con el resto del país? Es decir, ¿este sería el caso excepcional o Bogotá y Cali, Barranquilla, otros están aprendiendo? Inclusive ayer de una reunión que tuve con secretarios de vivienda y hábitat de todo el país, yo creo que sí es una excepción. Medellín es tristemente es una excepción en el resto del país. Porque los demás están enredados todavía en el pasado. Muy atrasados. O sea, yo veo mucho el tema, inclusive en el tema que nosotros manejamos de política de vivienda, todavía hay ciudades que discuten cuál es lo que le debe transferir el gobierno nacional y no lo ven como una solución de los gobiernos locales en el tema de planificación, por ejemplo. Pero entonces, ¿será que a nosotros de todas maneras nos sirvió como algo así, lo que tú decías ahora, como el horizonte de sentido, ese programa que se hizo de Antioquia siglo XXI, ¿qué? 2025. La visión Antioquia siglo XXI. Visión Antioquia siglo XXI y la mejor esquina de América. Yo decía pues que eso era imposible porque pues la mejor esquina del mundo no puede estar en una bola. Si el mundo fuera un cubo, sí sería una esquina, pero bueno. Pero de todas maneras nos sirvió de algo que nos dio pautas. Yo creo que sí, yo creo que uno cuando muestra el trabajo de planeación estratégica que ha tenido la ciudad y cuando uno muestra que es la única ciudad que tiene un plan estratégico habitacional en el país, la gente se sorprende y dice, sí, aquí hay algo. Cali nos decía, es que nosotros no tenemos nada. No tenemos ni siquiera una cualificación de cuáles son nuestros programas ni nuestra planeación estratégica. Ejemplo es que la alcaldía actual no dijo vamos a volver a pensar, no dejemos de pensar y ejecutemos y aprendamos de los errores. Errores se han cometido en la ejecución de las políticas. ¿Por qué no? ¿Porque pararon de pensar? Yo creo que pensaron más de la cuenta. No, yo soy muy enemiga de la teoría de que estamos sobrediagnosticados. Yo creo que en muchos asuntos, y precisamente lo que hablábamos ahora fuera de cámara sobre los inquilinatos, hay muchas cosas que tenemos que seguir conociendo y profundizando y mirando de otra manera y entendiendo cuál es el fenómeno indígena en la ciudad, por ejemplo, o sea, el inquilinato, etc. Pero no. Una cosita. Sí. Mira que ya estamos pensando en microproblemas, no en el problema grande. Hay ciudades que ni siquiera han pensado en el problema grande. Claro. Sin embargo, en la teoría de la complejidad, pues lo microscópico tiene una potencia porque es la energía de lo nano, ¿cierto? Que está muy importante. Pero sí me parece muy importante, sin dejar de pensar, ¿cierto? Y sin dejar de conocer de otra manera el mundo, que busquemos la continuidad de un proceso social
de construcción de un tejido social que venimos desarrollando desde los años 80, 90 y toda la primera década de este siglo. O sea, el tejido social nuestro, ha habido momentos en la bisagra que nosotros llamamos, María Victoria Bravo y yo, cuando evaluábamos el plan estratégico de Medellín, hacíamos un balance. En la bisagra entre gobiernos se pierde mucho tejido social, se pierde mucha experiencia, se ha desarticulado en ciertos momentos ese sistema de relaciones entre los distintos actores, esas confianzas, y creo que es muy importante lo que tú dices. Realmente, si nosotros estamos, que cada gobierno pretende que es que lo que venía sucediendo en tejido social no es, porque hemos tenido muchos procesos de planeación estratégica captando articulaciones políticas, articulaciones sociales, articulaciones académicas, y hay momentos en que eso se revienta, hay momentos en que el vínculo inclusive en la academia, que a veces ha sido de mucha argumentación colectiva, pero con la fuerza de los argumentos, sí, ese vínculo en la academia a veces se rompe por intereses políticos y también se infiltra hasta allá el asunto. O sea, hay que ser muy cuidadosos. Yo creo que lo que más tenemos que proteger es ese tejido, incluyendo las comunidades de base. Entonces, bueno, yo creo que hay un tema. Entonces, ¿qué hace uno cuando puede haber una perspectiva de ciudad, pero la estructura nacional, la misma estructura estatal y las condiciones socioeconómicas del país no favorecen la transformación al mismo ritmo de que transformaría las vías, los edificios, etcétera, de la equidad social, de la justicia, de la igualdad? Es decir, una ciudad llena de pobreza y de miseria, ¿cómo puede pensarse de otra manera? Lo que pasa es que yo creo que debemos de, y las cosas se van dando, un argumento claro es que en el tema de vivienda uno se plantea una meta que todo el mundo llamó asustadora y todo, de 100.000 soluciones habitacionales, y el tema solito se va dando. El gobierno nacional dijo, este es un reto importante, y le metió plata. Entonces, al meterle plata, la meta ya se queda cortica. O sea, la meta que todo el mundo decía que era muy grande, ya se nos quedó hasta cortica. Ya no son 100.000, sino 1.000.000. Y vemos y María Clara lo decía, o sea, por más que se haga vivienda de interés prioritario, el déficit siempre va a existir. Y nunca va a ser suficiente el déficit. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? En buscar como un control del desplazamiento urbano, intraurbano, un control del desplazamiento de otras ciudades hacia Medellín, porque ofrece más posibilidades de desarrollo. Ya son temas que de verdad es importante pensar en el futuro urbano. Desde todo ese punto de vista, ya los problemas de nosotros no son los mismos problemas de otras ciudades del país. Ejemplo es lo que pasó con el mínimo vital de agua. A la gente le olvida, es que en Medellín ya lo están aplicando. Claro. Y aquí viene desde hace 4 años. No viene ya, y la gran noticia nacional es que Petro iba a regalar el agua, cuando aquí ya la veníamos regalando, entre comillas. Hace rato, claro. Y otro elemento que nos preocupa, sobre todo, como siempre dicen, pues, es que cada loquito con su tema. Entonces, nos preocupa mucho es que pasamos de muy poquitas bibliotecas a 20, pero no están los libros suficientes, hombre. ¿Cuándo vamos a traer la importación y la producción intelectual suficiente para ponerlas allá? Bueno, pero mira, yo quisiera, antes de entrar en ese punto, que es clave, decir sobre lo que acaban de mencionar, sobre la planificación y el nivel nacional, 2 o 3 cosas. Esta región, Antioquia y Medellín, la alcaldía de Medellín, se caracterizan, cuando uno ve los últimos 50 o 60 años, que la noción de planificación arrancó ya en los años 50. Sí. Es que todo lo que estamos viendo hoy en día no es una aparición de 2 o 3 años o 5 o 6. Es el esfuerzo continuado de generaciones, es el esfuerzo continuado de la academia, de grupos. Formar un grupo básico en la academia demora 15, 20 años. Y de pronto, cuando pasan 15 o 20 años, ese grupo está produciendo, se le conoce internacionalmente, pero es que pasaron 20 años. Lo mismo en la parte de gobierno. Entonces, aquí hay una trayectoria histórica de gobierno, que llevamos 60 años de cosas continuadas, que se han ido vinculando y articulando. Lo más inteligente que ha habido en ciertos momentos de ciertos gobernantes es ver en el histórico qué ha pasado, qué cosas buenas hay, tomarlas, encadenarlas, poner otros detonantes, digámoslo así, para ir adelante. Entonces tú ves, años 50, planificación, pero ya por allá en los años 70 descubren en la alcaldía que hay unos municipios aquí en el valle, entonces empiezan a pensar en el valle.
Un poquito más adelante empieza la noción de asociatividad, que ese es un tema básico en lo que estamos discutiendo y de pronto en el próximo segmento lo discutimos, porque es clave para el futuro. Entonces, y después van descubriendo las regiones, región de Oriente. Medellín no existe sin Oriente, Medellín no existe sin el resto del departamento, no puede. Entonces, se va entendiendo el contexto en toda su integralidad. Y después viene al comienzo de este siglo, hace 10 años, la idea de una comisión tripartita, por ahí en el 2002, que es unir el gobierno departamental, los municipios del Valle y la alcaldía de Medellín, que es muy fuerte. ¿Para qué? Para planificar toda la región, digámoslo así, o el departamento. Y más adelante viene ahora, recientemente este año, la Alianza AMA, etc. Y se van dando pasitos, pasos inteligentes que permiten utilizar bien los recursos, etc. Pero se sacó a relucir el nivel nacional. Y es ahí donde quedamos entrampados en las relaciones de los distintos niveles. Y digo entrampados, ¿por qué? Porque esta expresión es válida para todos los países del mundo. Hemos trabajado en todos los continentes, pero tú ves esa situación difícil, caótica, normativa, que impide crear con inteligencia programas serios que lleguen hasta la comunidad y lleguen a interpretar lo que tú estabas diciendo ahora. Porque es facilísimo hacerlo. Cuando tú crees en la gente y vas desde la base a cambiar el mundo y a cambiar la sociedad, es facilísimo. El gran problema es cuando intervienen los poderes, los grupos políticos, los niveles, y ahí sí es otros intereses. Medellín ha tenido, por ejemplo, algo muy particular, y es que en 50 años no solamente ocupó todo el área, sino que es que además abusó de las laderas y una cantidad de vivienda que era de las élites. El poblado se volvió pues la ilusión de todo el mundo, entonces todo el mundo fue para el poblado y ya montaron edificios de 40 pisos donde la calidad de vida es más mala que la que tenía la gente en el barrio de Antioquia o por allá en el barrio donde estaba. Eso es bonito, es decir, el culpable de ocupar las laderas no es el estrato 1 y 2, es el estrato 6 también. Claro. O sea, y es más, es el promotor de ocupar las laderas, porque el poblado era una ladera. No, pero el territorio más malo del Valle de la Aburrá. Pero también los estratos 1 y 2 que entraron al negocio del narcotráfico tuvieron con qué comprar allá en esos lugares que eran el lugar de élite. La gente del poblado vendió bien caro porque para eso es la plata y entonces dejaron. Después unos señores que no obedecieron el plan de ordenamiento territorial vendieron unas áreas que uno se asusta y dice, pero ¿cómo dejan construir? Utilizaron muy bien el plan de ordenamiento territorial, más bien de lo que usaron a su manera. Ahí hay una cosa que no solamente es el problema ambiental de ocupación de las laderas, que de hecho lo hay, pero también es el problema del modelo de ocupación. O sea, el modelo de ocupación de las laderas en el poblado es un modelo privatizante. Ese espacio no es un espacio público, no hay un sentido público del espacio. Una cosa es el proyecto de espacialidad pública, los parques, no sé qué, pero otra cosa es el sentido público del espacio. O sea, poder circular por los espacios es muy importante, al menos en las laderas con sus problemas técnicos de todos los sectores populares. Ya tienen otros problemas de conflictividad, que es el otro tema, ¿no? De conflictividad, pero al menos allí realmente el espacio con su ocupación de laderas y todo es realmente de la base vecinal. Pero uno le da impresión cuando ve, María Clara, hacia la comuna, ahí sí es la suroccidental, todas las estrategias nuevas de poblamiento, de edificaciones de interés social, impulsadas por el propio municipio, que también quedaron en la misma, ¿o no? Claro. Tampoco Entonces, hay circulación, tampoco hay un modelo nefasto. Es un modelo, ahí es donde vinimos, que es un modelo no planificado, pero sí ejecutado lo que se debía hacer. Era urgente. Era urgente. Lo que hablábamos ahorita de Moravia, lo que hablábamos de ciertos sectores, para no estigmatizar el tema de Moravia, simplemente es urgente trasladar la gente, llevémoslos para allá, sea al costo que sea. Porque es un drama humano el que estaban viviendo, eso también hay que decirlo. Exacto. Y era una solución inmediata que había que dar. ¿Qué hay que hacer ahora? Parar y repensar, corregir y volver a empezar a ocupar. Gracias a Dios nos podemos dar ese lujo en este momento. ¿Por qué? Porque hay una política de redensificación de la ciudad hacia el centro de la ciudad, no parar toda esa construcción de tejidos artificiales y volverlos reales. O sea, son tejidos, como dice, donde son guetos de estrato 6 y guetos de estrato 1 y 2, que hay que pensar de verdad como un modelo. Yo con todo respeto de urbanistas, digo, qué bueno lo que se hizo en Simesa, a nivel de calles y vías, qué malo lo que se hizo a nivel de edificios y de locales, porque tú vas caminando, pero es el muro de la casa al lado y eso no genera nada.
Qué bueno que en el plan parcial de Ciudad del Río se hubiera hecho un ejercicio como el de Suramericana, que es espacios abiertos, zonas verdes, y lo que tú decías, o sea, es público interrelacionado y es más o menos lo que la ciudad que queremos. Bueno, y entonces, ¿cuál es el atractivo que tiene Ciudad del Río, que para allá están pegando todos los muchachitos que pasan el jueves, viernes y sábado en el Parque Lleras, y el sábado y domingo? Porque sí se hicieron unos equipamientos públicos sin costo alguno, tiene un parque de skate, tiene unas zonas verdes donde llevar las mascotas, hay un club de mascotas, el Museo de Arte Moderno tiene su atractivo, entonces pero miremos que no son los locales de los edificios, o sea, ahí es donde dice, estamos llevando gente que necesita espacio público de diversión. Pero la gente que allá llega, se mete a su apartamento y chao pescado, tienen en el apartamento todas sus necesidades. Bueno, recientemente salió en The New York Times, fue el que sacó la crónica sobre la arquitectura en Medellín, hablando sobre la importancia que tenía y de qué manera eso había transformado una situación, correcto. Ahí hablaban muy bien de la situación, de cómo la arquitectura y el orden social y cultural y las relaciones sociales entre sectores se pueden haber cambiado. Ustedes, como estudiosos del hábitat en Medellín, ¿cómo la ven? Mira, yo no conozco ese artículo, pero sí te voy a hablar de la arquitectura en Medellín un poquito. O sea, yo creo que ha habido muchos esfuerzos de intervención desde el urbanismo en los sectores populares y esfuerzos con experiencias muy positivas, otras diría que estéticamente no me convencen, pero socialmente pueden ser muy interesantes. Todo el esquema de bibliotecas, de espacialidad pública y todo. Pero de todas maneras, en la arquitectura en general en Medellín, yo venía como viendo los edificios de los arquitectos y digo, ¿pero qué estamos haciendo en las facultades de arquitectura si salen a hacer unos edificios que son todos iguales, que son todos de mala calidad, porque uno toma una fotografía de un corredor de un inquilinato y se lo superpone a lo que tenemos aquí al frente de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? A toda esta ciudadela que tenemos aquí al frente, y es exactamente lo mismo, o sea, de una calidad espacial terrible, y no porque sea que de interés social, porque la verdad es que eso no es vivienda de interés social, que es otro tema que hablábamos con el Consejo de Medellín, o sea, la vivienda de interés prioritaria la están comprando otras personas, no la están comprando los más pobres, para tener allí una inversión y luego vender, y lo compran por sobre planos y luego vender. Es que para no mandarlo a decir con nadie, ahí nosotros conocemos ya casos desde Estaferrato. Aquí 2 cuadras más allá de la universidad hay una donde hay un señor que tiene 45 apartamentos, claro, de interés social. Claro. Entonces tenemos pues una cosa ahí muy grave, pero la calidad espacial, y una profesora, Mónica Mejía Escalante, hizo una investigación sobre eso. La calidad espacial no solamente está afectando a los sectores, no solamente Ciudad de la Nueva Occidente, el poblado, la nueva zona. Exacto. De lo que se llama el poblado, que ya le llaman el Loreto, no sé cómo es que lo tildan, pero todo esto es de una malísima calidad espacial, malísima. O sea, la arquitectura no está produciendo realmente vivienda, ni siquiera para los ingresos medios, ni para los ingresos, bueno, ya cuando usted se va a hacer unos apartamentos de 200 metros cuadrados, de eso no hablemos, eso es otra cosa. 2.000 millones de pesos. Con 2 puertas, una para el servicio, otra para ellos, cosas de esos, pero eso es otra cosa. Pero la calidad espacial es terrible. Pues con la pena de mis colegas, o más bien de los negociantes inmobiliarios, porque yo no creo que haya muy buenos arquitectos. Yo les propuse que habláramos de esos detalles, porque ahí es donde uno se da cuenta que entonces una cosa es lo que piensa el conjunto de expositores, la voluntad institucional, el horizonte de sentido, etcétera, visto por unos sectores, pero otra cosa es lo que en lo cotidiano se va resolviendo, que es como al revés. Pero es que, Eduardo, perdone Diego, todo esto está amarrado, no, esto no es suelto, esto está amarrado al modelo económico capitalista en el que vivimos. Recordemos la crisis en que está Estados Unidos y el mundo entero desde el punto de vista de lo hipotecario, de vivienda, etcétera. Es eso, es decir, el modelo nos ha llevado a ser estupideces, para decirlo de alguna forma, pero es procurando utilidades, procurando ganar, digámoslo así. Pero el modelo no ha cambiado y el modelo es el mismo. Y ya el foro va a ser el séptimo. Pero pero es el modelo económico mundial. Por eso, los foros no cambian los modelos. Pero yo creo una cosa, el modelo sí ha cambiado. Y el ejemplo es Brasil, lo que ha avanzado Brasil, lo que ha avanzado Chile, lo que creo que va a avanzar Colombia con el proyecto de, digan populista, digan lo que quiera, pero realmente se sabe que uno, para llegar a generar una formalización de cierta inclusión social desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de organización, hay gente que no tiene con qué comprar vivienda. Yo ya lo decía en un artículo hace poquito en una entrevista, la vivienda de estrato
1 y 2, que es vivienda de interés prioritario generada por Camacol y los constructores están generando, pues es una solución de vivienda para el estrato 4, 5 y 6. O sea, eso está clarísimo. ¿Quién tiene que llenar el estrato 1 y 2? El Estado. O sea, el Estado tiene que generar una política no solamente de viviendas, de hábitat. Ese es otro discurso que lo he hablado con María Clara varias veces, comparto esa figura, no podemos dar soluciones de vivienda, tenemos que dar soluciones de hábitat. Lo que hemos llamado en la alcaldía el urbanismo cívico-pedagógico, donde no es la biblioteca por la biblioteca, es la biblioteca para que la gente la utilice. Medellín se avanzó en arquitectura, pero digamos, ¿hasta dónde ha servido ese urbanismo social para mitigar los conflictos de vivienda, de hábitat? Es que el conflicto de hábitat se traduce en una pelea entre dos vecinos, entre dos bandas, entre las mismas dos bandas que generan una frontera invisible en dos copropiedades o entre los barrios. ¿Hasta dónde se traduce en menores niveles de violencia en las comunas y corregimientos la biblioteca que se hace? Lo que tú decías, no es llevar libros, debemos de llevar es conocimiento de vida en comunidad, conocimiento en transformación de los conflictos de convivencia, en oportunidades para la gente. Yo creo que ya hemos avanzado mucho, está bien en construcción. Ahora avancemos en la construcción del tejido social. Claro que ya hay que llevar libros para el tejido social. Pero ese no es el fin. Sí, no es embutir los libros, sino poner un trabajo de educación con ese instrumento, con ese medio. Muy bien, yo les invito a que veamos unos mensajes y retornemos en unos segundos. En la fuerza de los argumentos estamos hablando acerca de por qué vale pensar el futuro, por qué el futuro urbano, qué relación tiene lo local y lo global. Y hablando del futuro hemos terminado hablando, como siempre ocurre, del pasado y del presente. Es que es imposible soltar alguna de esas partes, mejor dicho, sería incomprensible. Pero aquí hablamos ahora de un término que nos quedó bailando en el aire y es bueno que insistamos, el principio de asociatividad, que te referiste a él. Sí. Pues nosotros en la escuela estamos convencidos de que el territorio no se puede pensar en un solo lugar, ¿sí? Ni desde un solo lugar, que es lo que suele ser una estructura piramidal vertical. Todos somos constructores del territorio, todos somos constructores, de manera intencionada, racional o simplemente por necesidad lo vamos resolviendo, pero ahí vamos construyendo. Sin embargo, uno de los elementos importantes son esa construcción colectiva social, de carácter social. Entonces no es simplemente hacer vivir interés social, ni urbanismo social, ¿sí? Sino hacer socialmente el proceso de urbanismo, el proceso de comprensión del territorio, el proceso, ahí la educación cumple un papel central y no la educación de las aulas. Necesitamos más ciudadanos, más ciudadanas que vayan a sus territorios, los recorran, los conozcan y establezcan un vínculo de pertenencia y de responsabilidad con esas realidades que tienen. Nosotros circulando en la comuna de Santa Cruz o en Santo Domingo o en Villahermosa con líderes que llevaban años de trabajo allá, descubríamos cosas que ellos tampoco conocían y se fue juntando un saber colectivo. Colectivamente fuimos agrupando el saber nuestro como universidad, el saber de ellos, cada uno de distintos barrios, y podían construir una identificación de sus problemáticas, una responsabilidad, una intencionalidad. Los de la Comuna 2 hoy dicen, Santa Cruz dicen, nos queremos enfilar a que como organización social le trabajemos fuertemente a los hábitats más críticos. Entonces está la isla, que está prácticamente pegada a Santo Domingo. Queremos asumir algo frente a la isla, como líderes de toda la comuna, asumir una responsabilidad social, y ellos que tienen problemáticas sociales. Lo otro es la violencia que tú decías. Esa era la pregunta que iba a hacerles, y particularmente a Diego. Bueno, con la mano en el corazón y en la razón, ¿cuál es la dimensión que tiene realmente esa proliferación de fronteras invisibles de la que estamos hablando? Porque a esta altura todos los que vivimos en Medellín tenemos la percepción de que eso está ocurriendo en todos los barrios. Es decir, que hay bandas armadas. Por eso pregunto, si es la percepción, hay una distorsión de la percepción porque los medios de comunicación solo informan de eso, o es una realidad. Es decir, todo Medellín está lleno de bandas donde tienen el territorio marcado simbólicamente, pero a la hora de la verdad en forma armada. La primera frontera invisible se da en que la señora que vive en el poblado no le gusta salir a la esquina por la noche caminando, sino en carro al almacén, porque le da miedo caminar. Eso ya de por sí es una frontera invisible.
Entonces, no pensemos en que la frontera invisible es de una banda. La frontera invisible es de un hecho generador que hace que yo no pueda trasladar el territorio. Como me decía un urbanista, Luis Fernando Arbeláez, no pensé en desarrollar una cuadra, pensé en desarrollar toda la ciudad a través de cuadras, porque el límite lo limita a uno en su pensamiento. ¿Nosotros qué queremos hacer? Nosotros queremos hacer en el tejido social de esas urbanizaciones que queremos hacer, empezar a construir tejido social a través de un programa que vamos a llamar Vecinos y Amigos, desde la designación de quiénes van los subsidios. Ni siquiera decir, vea, tome y arranquemos aquí la construcción y véngase para el apartamento y a partir de hoy lo educamos. A ellos hay que cogerlos desde que la gente se postula para el subsidio, para decirle, usted va a ir a vivir en estas condiciones, usted tiene que empezar a generar estas condiciones, estas obligaciones, usted tiene estos derechos, para ir bajando el tema mental de la frontera invisible. Sí, pero hay que de todas maneras tener en cuenta, porque el primer caso, el de la señora que no sale por temor, se puede trabajar desde el punto de vista social y de reuniones e invitaciones, pero en el sector donde las cosas son con armas, usted hace las invitaciones, el primer amenazado es el que invitó. No, yo creo que hay ejemplos de que sí se puede construir con ellos lazos. En las comunas están, o sea, los puentes que se hicieron uniendo en las quebradas, por ejemplo, Juan Bo y La Herrera son un ejemplo. Y ahí ya la frontera, con acciones concretas y de trabajos sociales, se pudieron limitar esas fronteras. ¿Fueron puentes reales para disolver fronteras? Yo sí creo que con el trabajo se puede realizar y eliminar esas fronteras. Porque este es un punto muy sensible y muy delicado de tratar, y no es tan simple decir una frase u otra, y también hacer comprender los grandes esfuerzos de programas y proyectos que se hacen, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, que internacionalmente están siendo considerados muy valiosos y un gran ejemplo para el mundo. Hay que decir eso de entrada. Dicho lo anterior, quisiera poner en la mesa lo siguiente. Estos fenómenos de violencia están en todas partes del mundo. Tú vas a París y toda la banlieue de París, como se dice, fuera del corazón de París, la periferia, está llena de bandas, de grupos. La policía francesa no entra. Y ustedes acaban de ver hace año y medio cómo incendiaron carros por 4 o 5 días, estaban incendiando París, los jóvenes. Y tú vas a Los Ángeles, en Estados Unidos, y hay 950 bandas súper armadas. Vas a Nueva York, Boston, vas a Moscú, vas a Beijing en China, vas a Tokio, vas a Río. En Río son millones de personas que están con estos límites. Vas a San Paulo, por todas partes. Entonces, hay un fenómeno mundial, y eso es una de las grandes expresiones de hoy en día de lo urbano muy preocupantes, que tenemos que tener en consideración, porque no somos propietarios únicos de esa violencia. Correcto, no lo somos. Y cuando visitas todo Centroamérica, tenés el fenómeno de las maras, que son jóvenes muy difíciles, que se invitan a las fronteras a darse bala y a matarse simplemente, y que tienen grupos que actúan en países y toman aviones privados, hacen sus acciones y regresan, y han cogido, digamos, un vuelo internacional increíble. O sea que tenemos algo en el mundo por lo cual tenemos que preocuparnos. Sí. Adelante, María Clara. Yo creo que sí, pero como dicen, no puede ser mal de mucho consuelo de tonto, ¿cierto? Y creo que nosotros tenemos una particularidad, ¿cierto? De un lado, ser la ciudad más desigual de Colombia. Bueno, la cuarta. Bueno, ¿será que las otras bajaron lo que nosotros subimos? Vamos a ver. Bueno, pero de todas maneras, estar entre las 4 ciudades más desiguales, en una de las ciudades más pujantes de las 4 ciudades más pujantes del país, es muy grave. En una región muy desigual, ¿cierto? En un país muy desigual, ¿cierto? O sea, de eso ya estamos hablando, de cómo la violencia, digamos, se agrava cuando está relacionándose con una situación de inequidad. No estoy hablando de pobreza, sino de una sociedad que reproduce su inequidad, su exclusión, su no reconocimiento, su eliminación del otro. Eso es lo primero. De otro, estamos en la implicación del tráfico de armas, que en nuestro país, digamos, se constituyó estratégico para todos los países que trafican armas, y obviamente el narcotráfico, ¿cierto? Todos los fenómenos de extorsión que se viven,
de desplazamiento intraurbano, porque una cuestión es la violencia y probablemente hay otros factores como el desplazamiento intraurbano que sigue existiendo y es muy fuerte, más el ser receptores del desplazamiento de las regiones a nuestro país. O sea, tenemos realmente una combinación de factores que no podemos negar. Yo conocí un proyecto hace no mucho, pero no fue en el ISBIMED de esta época, sino en el anterior, que alguien de adentro decía, uno de la Comuna 8 le decía, ¿por qué nos van a llevar a la gente de este grupo de la Comuna 8 para la Comuna 9, donde están sus enemigos históricos? Y ellos decían, nosotros hacemos vivienda, nosotros no estamos en el problema social. Y yo decía, no, tenemos que estar en el problema social desde la vivienda cómo contribuye a lo uno a lo otro. Lo dejo ahí, porque el tiempo aquí es sagrado. Sí, porque ya me hicieron señales de que nos acabó el tiempo, pero yo quiero consideramos que no es bueno cerrar simplemente así. Vamos a decir entonces que nos estamos preparando hacia un foro, el foro que va a ser en septiembre. Ese es el foro nacional, que es el futuro urbano en Colombia, que se va a hacer 14, 15 y 16 en junio. En junio, pero aquí dice preparando... Y preparando el foro mundial del septiembre, y con una buena noticia es que Medellín se está postulando para el foro mundial urbano del 2014. Ya para el número 7. Al número 7. Correcto, porque... Exacto. Bueno, entonces 10 segundos para cada uno para que nos dé algún consejo final. Yo diría rápidamente, primero, rescatar lo urbano para el ciudadano. Segundo, el ciudadano no es el problema, es la concepción de la ciudad y la concepción de los espacios del territorio. Tercero, tenemos que cambiar de paradigma. Hemos hecho ciudades para los carros y para bienes y no para los seres humanos. Hay que cambiar ese paradigma y tenemos que reajustar. 70% del espacio urbano público para los ciudadanos, 30% para los vehículos o menos. Hoy en día es lo contrario, hasta 80% para vehículos y para el ciudadano un 20%. Hay un tema que yo quiero dejar a la gente, es que dejamos de dejar construir viviendas y tenemos que dedicarnos a construir hábitat. Muy bien, ¿y cuál es la diferencia del hábitat y la vivienda en 2 segundos? No, para mí el hábitat yo lo defino como una trama de vida humana, la trama que construimos los humanos en relación con el tiempo y el espacio, tramas económicas, tramas sociales, vínculos, que el espacio los permite o no los permite. Entonces un espacio que permite eso realmente es lo que nosotros esperaríamos. Mira, Eduardo, Colombia quiere llevar al Foro Mundial de Italia una noción especial. En Canadá, en el Foro Urbano de Canadá, se acuñó el término ecodensidad. Colombia quiere, y se va a trabajar en este foro de junio, el término ecoequidad. Llevarlo a Italia como propuesta mundial y que todos se empiecen a trabajar dentro de esa perspectiva, de la ecoequidad. Muchas gracias, muy amable. ¿Ibas a agregar alguna nota final? Sí, no, que García Márquez Al amor en los tiempos del cólera decía, Juvenal Urbino era el que quería tanto su ciudad que tenía el valor para verla con los ojos de la verdad. Entonces, frente a nuestro milagro de Medellín, también miremos con mucha verdad, con muchos ojos de verdad, los problemas que seguimos teniendo. Muy bien, muchas gracias a ustedes, muy amables por estar en el programa. Seguramente nos volveremos a encontrar para hablar de los resultados del foro. A ustedes hasta la próxima ocasión en La Fuerza de los Argumentos.